Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Esperando que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana, que Dios haya estado con ustedes y que el Señor Jesucristo les haya estado favoreciendo en toda la obra de sus manos. En esta noche vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que lleva por título Las palabras corrompidas. Hoy vamos a estar hablando de aquellas palabras, ¿verdad?, que Dios dice en su palabra. Son palabras que están corrompidas, palabras corruptas, y vamos a estar analizando un poquito este tema, ya que este tema desafortunadamente, o este asunto es un asunto que en este mundo a veces es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Bueno, bienvenidos hoy a todos aquellos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez. Espero que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Y que la palabra de Dios produzca un fruto abundante en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque ahora sí que gracias a la palabra de Dios, y como Dios dice en su palabra produce un fruto. Dios espera que la palabra de Dios, o que su palabra, produzca un fruto abundante en nuestras vidas. Y bueno, decía yo que en este día el título de esta reflexión bíblica es Las palabras corrompidas. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, en la versión Reina Valera, ¿verdad? Que es la versión tradicional. Dice la palabra de Dios, dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y bueno, en este día precisamente vamos a estar hablando acerca de las palabras corrompidas y qué son estas, ¿verdad? Hay algunas categorías, algunos tipos de palabras corrompidas. El diccionario bíblico nos enseña, ¿verdad?, que las palabras corrompidas se refieren a expresiones negativas, inmundas, vulgares, o que propagan la inmundicia, la maledicencia y la discordia. Escuche, las palabras corrompidas también propagan la discordia, producen discordia entre las personas, porque una palabra corrompida, por ejemplo, un insulto, va a provocar discordia, o alguna palabra mentirosa, ¿verdad?, algún chisme, algún rumor, va a provocar discordia entre las personas. Y las palabras corrompidas pueden ser desde cosas graves, ¿verdad? Desde insultos graves, palabras obscenas graves, hasta aquellas palabras que comúnmente la gente del mundo, ¿verdad?, no las considera tan malas, ¿verdad? Se dice que, bueno, cuando la gente se convierte a Cristo, ¿verdad?, antes de ser cristianos, bueno, pues decíamos muchas vulgaridades, ¿verdad?, palabras verdaderamente aberrantes y obscenas. Pero una vez que venimos a los pies de Cristo, a veces decimos, como decimos, groseritas, ¿verdad? Palabras, algunas groserías, pero pequeñas, como es una grosería, pero pequeñita, y no tiene tanto de malo, ¿no? Para Dios, todas las palabras corrompidas son lo mismo, ¿verdad? Son iguales, y tanto es fea, es desagradable, es inaceptable delante de Dios, una vulgaridad verdaderamente obscena y aberrante, como una grosería pequeñita, ¿verdad? Como decimos a veces vulgarmente aquí en México. Ahora bien, ¿qué son las palabras corrompidas? Bueno, pues una palabra corrompida, ¿verdad? También son conocidas como malas palabras, groserías, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades, insultos, y en algunos lugares de América Latina se les conoce también como carnes, así se le conoce como las carnes, ¿verdad? Aquellas palabras que aquí en México tenemos comúnmente como vulgaridades, ¿verdad? Como obscenidades, ¿verdad? Como leperadas. En algunas partes de Latinoamérica se les conoce como carnes. Y estas palabras corrompidas, también conocidas como malas palabras, son palabras cuyo significado original ha sido distorsionado para pronunciarlas con mala intención, a veces con doble moral, ¿verdad?, con la intención de ofender o de darle una connotación inmoral a la conversación. ¿Cuántas veces hay algo que aquí en México se le conoce como albures, ¿verdad?, que son palabras de doble sentido? A veces se dicen palabras con la intención de ofender o de hacer que la conversación tome una connotación precisamente inmoral, vulgar, ¿verdad?, obscena. Hay palabras que cuando se dicen con una buena intención no tienen
ninguna maldad en ellas, ninguna perversidad, pero a veces cuando se dicen con una actitud, ¿verdad? Con una intención ofensiva, con una intención de que que tenga una connotación inmoral, en ese momento, esa palabra buena, nosotros ya la hemos corrompido. Y desafortunadamente hay muchas palabras, ¿verdad? Que por ejemplo en México son palabras que verdaderamente el significado, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, no tiene ninguna connotación perniciosa, ¿verdad? No tiene ninguna connotación maliciosa, pero desafortunadamente en cada país, en cada cultura, por ejemplo en México, los mexicanos hay muchas palabras que se han usado para hacerlas corrompidas, para corromper su significado, ¿verdad? O la intención con la cual se dice. A las palabras corrompidas, la palabra de Dios nos enseña que se les aplica la maldad que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Hay palabras cuyo significado en sí nunca ha sido ofensivo, pero muchas personas las han hecho inmorales, las han hecho obscenas. Las malas palabras o las palabras corrompidas que salen de nuestra boca, que salen por nuestra boca, denotan en muchas ocasiones la condición espiritual que hay en nosotros. Esto es un hecho muy interesante. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo algo, y esto está en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20, donde dice el Señor, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, ¿verdad? La calumnia también la Reina Valera es traducida como blasfemia, o sea, como palabras insultantes, con palabras corrompidas. Y esto es muy tremendo, ¿verdad? Porque verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que dependiendo lo que haya en nuestro corazón, ¿verdad? Será el tipo de palabras que salgan por nuestra boca. Y cuando si nosotros hablamos de una manera corrompida, de una manera obscena, de una manera en la cual pronunciamos palabras con doble sentido, con doble moral, ¿verdad? Con la intención de que la palabra se vuelva una vulgaridad. Entonces eso está denotando la condición espiritual que tenemos. De hecho, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hasta la forma de hablar, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo y verdaderamente nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas, tenemos un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual, verdaderamente se ocurre la salvación del pecado. O sea, verdaderamente le permitimos al Señor Jesucristo que Él nos salve, ¿verdad? Y cuando ocurre esto, cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos de todo corazón del pecado y de nuestros pecados en nuestras vidas, porque no solamente debemos de arrepentirnos del pecado, perdón, de los pecados, sino del pecado también, o sea, de la maldad que es propia de la naturaleza corrompida del ser humano, ¿verdad? Nosotros debemos de aborrecer el pecado, nosotros debemos de desear salir del pecado, que el Señor, ¿verdad?, nos saque del pecado. Y esto precisamente, ¿verdad? Precisamente cuando la persona se arrepiente de todo su corazón y le pide a Cristo Jesús que lo salve del pecado, que lo libere del poder del pecado y que le dé vida eterna y que le haga una nueva criatura. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Las personas que antes hablaban vulgaridades por naturaleza o por nueva naturaleza, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? O sea, es una nueva persona, pero no es una nueva persona porque se vista diferente o porque haya tomado un curso o un discipulado bíblico, sino porque el Señor Jesucristo le ha hecho nacer de nuevo y el Espíritu Santo lo ha transformado, lo ha regenerado en su ser interior. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, verdaderamente, entonces ahí se denota la condición espiritual que hay en su interior a través de su palabra, de sus palabras que dice, ¿verdad? Las palabras que habla. Y también, ¿verdad? Cuando una persona que es creyente, que es religioso, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Quieres escuchar a una persona cuando no ha nacido de nuevo, escúchalo hablar. Puede hablar de forma muy religiosa, decir amén, gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Santo es el Señor, etcétera, etcétera. Pero va a haber un momento de la conversación en el cual le van a salir las malas palabras. Entonces ahí a través de eso tú te puedes dar cuenta
cómo está verdaderamente la condición de la persona, porque el Señor Jesucristo, pues del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, etcétera, etcétera, las mentiras y las blasfemias o las calumnias, ¿verdad? Entonces, de lo que abunda en el corazón, como también dijo el Señor, de eso va a hablar la boca. Todo aquello que abunda en el corazón, no solamente la palabra de Dios, sino la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, la palabra todas las cosas que Dios pone en nuestro corazón van a salir a través ¿de qué van a salir? A través de nuestra boca. Ahora bien, las malas palabras o las palabras corrompidas, que la palabra de Dios nos enseña que salen de lo profundo de nuestro corazón, cuando cuando el corazón está inmundo, ¿verdad? Cuando el corazón está inmundo, está sucio por el pecado, esas palabras van a salir de lo profundo de nuestro corazón. La palabra corazón en el griego, la palabra cardia, que significa, tiene que ver, ¿verdad? No solamente con el órgano físico, sino también tiene que ver con la mente. La mente, el centro espiritual del ser humano, ¿verdad? Su alma, su espíritu, su corazón, su conciencia, su mente principalmente, ¿verdad? Y como decía yo, ¿verdad? Con respecto a la gente cristiana, cuando alguien que es cristiano, que dice que adora a Dios, ¿verdad? Dice que alaba al Señor cuando va al culto, que ora al Señor, lo busca en intimidad, pero tiene un lenguaje corrompido, y florido, ¿verdad? Como se le llama acá en México en su diario vivir. A Dios le agradará que tal persona le ore, que tal persona le alabe con sus palabras, que tal persona le cante con sus palabras. Pues yo creo que definitivamente no es así, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Eso es algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? La palabra de Dios dice que, bueno, el apóstol Santiago decía ya lo que decía, y eso está en Santiago capítulo 3, versículo 11 al 12, donde la Biblia dice, ¿verdad? Santiago 3:11, la Biblia dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Verdaderamente esto es algo imposible, es imposible que una fuente que es alimentada por un manantial no puede brotar agua dulce y agua salada a la vez. Va a brotar por esa fuente dependiendo de lo que le administra el manantial, ¿verdad? De lo que fluya del manantial a través de las cañerías y brote por la fuente, ¿verdad? Versículo 12 dice, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. O sea, aquí el apóstol Santiago está diciendo, ¿verdad? No, es imposible, ¿verdad? Así como es imposible que una higuera de aceitunas o una vid de higos, o sea, es imposible que una fuente de agua salada pueda dar dulce. Como diciendo en pocas palabras, de lo que abunda en el corazón es lo que va a salir por la boca, ¿verdad? Si una persona que verdaderamente ha sido salva del pecado, se ha arrepentido de corazón, ha entregado su vida a Cristo Jesús y a través de esto el Señor le ha salvado del pecado, le ha librado, le ha purificado del pecado y le ha dado vida eterna, pues es imposible que de esa fuente, ¿verdad? De ese corazón, de ese manantial, ¿verdad? Que es el corazón, salga a través de su boca, que sería como una fuente, ¿verdad? Salgan malas palabras, como igual, ¿verdad? Es cierto, es imposible que de una persona que no ha nacido de nuevo salgan buenas cosas a través de su boca, salgan buenas palabras. Yo no hablo precisamente de vulgaridades, de obscenidades, sino de otro tipo de palabras corrompidas que vamos a estar viendo a continuación, ¿verdad? Definitivamente aquí es una alegoría que hace, ¿verdad? Que la boca es como una fuente que es alimentada por el manantial que sería el corazón y dependiendo de lo que hay en el corazón, lo que abunda en el corazón va a salir va a ser lo que va a salir por la fuente, o sea, por la boca. Por eso le decía yo que quieres conocer a alguien, escúchalo hablar, déjalo que hable. Déjalo que hable, escúchalo, ¿verdad? ¿Qué palabras dice? Escucha la intención o la actitud que tienen sus palabras, porque una persona puede estar hablando, ¿verdad? Con un tono fuerte, ¿verdad? Como decimos acá en México, un poco golpeado, ¿verdad? Un poco golpeado, pero te das cuenta que en sus palabras hay bondad, hay generosidad, hay humildad, ¿verdad? Y hay gente que te puede hablar muy bonito, ¿verdad? Muy propio, muy pulco, si tú quieres, pero siempre a veces sus palabras van acompañadas de mala intención, de vulgaridad, de obscenidad, ¿verdad?
de ira, de enojo, y ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Verdaderamente, porque las palabras no solamente son las palabras en sí mismos, sino la intención, la actitud y la intención que se le aplican, se le implican a las palabras, que eso es algo muy importante, muy interesante y es muy importante de discernir, ¿verdad? Y si alguien que se dice creyente, ¿verdad? De su boca sale todo este tipo de malas palabras, de palabras corrompidas, es porque su manantial está contaminado con la inmundicia del pecado. O sea, su corazón está corrompido todavía. Hay gente que se dice creyente, que nos decimos creyentes, ¿verdad? Y verdaderamente nuestras palabras son palabras corrompidas. ¿Y por qué salen palabras corrompidas de nuestra boca? Porque nuestro corazón está todavía contaminado con la inmundicia del pecado. ¿Y esto por qué? Porque no nos hemos querido apartar del pecado, ¿verdad? Porque no nos hemos querido arrepentir verdaderamente y sinceramente de todo corazón del pecado y de los pecados, de muchos pecados. Y por eso es que esa maldad está todavía anidada ahí en el corazón, y cuando haya ocasión para que esto salga a la luz, salga a relucir, pues obviamente va a salir, ¿verdad? Va a brotar. Es como ¿cómo se llama? Los barritos que a veces nos salen en la ¿cómo se llama? En la piel, o los abscesos que a veces salen en la piel o en la boca, ¿verdad? Llega el momento que solitos revientan, toda la pus empieza a salir. Y verdaderamente y de igual manera así son las palabras corrompidas. Y bueno, dentro de estas palabras corrompidas está una categoría que son las palabras ociosas. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. En el contexto inmediato anterior, el Señor Jesucristo está hablando, está predicando en un lugar, el Señor está haciendo milagros, está sanando enfermos, está expulsando a los demonios, y los fariseos se les ocurre decir que el Señor Jesucristo podía expulsar a los demonios porque el diablo le daba poder a él, ¿verdad? Entonces el Señor aquí les empieza a reprender y les dice: toda blasfemia que se hable contra el Padre, contra el Hijo, le puede ser perdonada, pero la blasfemia, o sea, las ofensas contra el Espíritu Santo, no se le serán perdonados ni en este mundo ni en el mundo venidero, ¿verdad? Y por eso dice el Señor aquí, ¿verdad? En Mateo capítulo 12, versículo 33 en adelante, dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se lo reconoce según su fruto. Camada de víboras, le dice a los fariseos: ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Esas son palabras terribles que verdaderamente, y cuando las leemos, bueno, no sé usted, ¿verdad? Pero yo cuando la leo me pongo mucho a pensar, a veces en qué digo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué digo en el día? ¿Qué es lo que hablo, verdad? Y cuando te pones a meditar en esto y empiezas a reflexionar, te das cuenta muchas veces que tu hablar refleja definitivamente lo que hay en tu corazón, lo que abunda en nuestros corazones. Usted quiere conocer qué hay en su alma, en su espíritu, en su corazón, escúchese también. Escúchese hablar con detenimiento, ponga usted atención a las cosas que dice, ¿verdad? Cuando está hablando con otra persona. Y ahí podrá darse cuenta de qué estamos hechos, ¿verdad? Nos podremos dar cuenta, ¿verdad? Versículo 36 dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Escuchen, qué tremendo está esto, ¿verdad? A veces pensamos que las palabras que decimos no tendrán no tendremos problemas eternos, ¿verdad? Ya cuando estemos en el cielo, cuando pasemos a la eternidad de este mundo al otro. Pero el Señor dice: por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Por qué? Porque definitivamente de lo que abunda en el corazón habla la boca, o sale por la boca, y verdaderamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un corazón corrompido, pues no vamos a poder permanecer en el cielo por la eternidad junto a la presencia de Dios, sino que la gente tendrá que ser, o tendremos que ser desechados por toda la eternidad. Y como decía yo, el Señor, ¿verdad? En ese contexto lo reprende precisamente por haber dicho que era que era el diablo el que le daba el poder
al Señor Jesucristo para expulsar a los demonios, y de esta manera estaban ofendiendo al Espíritu Santo. Era una ofensa para el Espíritu Santo, era una ofensa para Dios, ¿verdad? Y aquí en este contexto, ¿verdad? La palabra ociosa u ocioso es la palabra griega argos, que significa inactivo, ocioso, sin empleo, de ningún valor, estéril, sin fruto, o sea, con una intención negativa, significando aquello que es inconsciente o carente de provecho. Cuando los fariseos dijeron esta blasfemia contra el Espíritu Santo, el valor de sus palabras fue negativo, fue sin valor edificativo, y más que nada con la intención de lastimar, de injuriar o de insultar, ¿verdad? De lastimar e injuriar al Señor Jesucristo, pero al injuriar al Hijo de Dios automáticamente injuriaron e insultaron al Espíritu Santo, que era el que le daba el poder, porque el Señor Jesucristo dice, yo expulso, dice, si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, entonces, ¿por quiénes expulsan sus exorcistas a los demonios? Dice, el Señor dijo, sus mismos exorcistas los van a condenar a ustedes por haber dicho tal blasfemia, tal tontería, ¿verdad? Tal insensatez. Y en este tipo de palabras ociosas también, escuche, entran las herejías, las falsas doctrinas que muchas veces se predican o que muchas veces predicamos, hemos enseñado en algún momento dado antes de conocer la sana doctrina, o mucha gente enseña muchas herejías, gente enseña falsas enseñanzas, falsas doctrinas, predicaciones carentes de valor edificante, como aquella pastora que no hace mucho enseñó que el que no diezmaba no iba a entrar al cielo porque lo que te metía al cielo era el diezmo. Y yo cuando escuché esto dije, caray, a ver, permíteme esta blasfema, esta hereje que dice. No es el diezmo lo que nos mete al cielo, sino es Cristo Jesús, ¿verdad? El arrepentimiento, la fe y obediencia en el Señor Jesucristo es lo que te lleva a entrar al cielo, ¿verdad? A poder entrar al cielo, no es el diezmo, y de hecho el diezmo obligatorio como se predica hoy es una falsa doctrina, es una herejía, porque la palabra de Dios nos enseña que lo que eran libaciones, lo que eran sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Sacrificios de animales, libaciones, ofrendas de grano, ofrendas de plantas, ofrendas de animales, y entre ellos el diezmo es algo que quedó en el Antiguo Testamento porque era parte del aspecto ritual de la ley de Moisés. La obligación económica de la ley en el Nuevo Testamento no ha quedado fuera de lugar, o sea, la iglesia hasta en la actualidad tiene la obligación, una responsabilidad económica para con la obra de Dios, ¿verdad? Para ayudar a los hermanos necesitados, pero también para ayudar a los gastos de la obra de Dios. Solamente que en el Nuevo Testamento, como enseña en 2 de Corintios capítulos 8 y 9, ahora es una ofrenda voluntaria conforme Dios te haya prosperado y tú hayas decidido en tu corazón, ¿verdad? Entonces esta mujer insensata dijo su tontería, su burrada, ¿verdad? Su blasfemia, que la gente que no diezmaba no iba a entrar al cielo porque lo que te metía al cielo era el diezmo. Es una hereje esta mujer, definitivamente, ¿verdad? Y dentro de estas palabras ociosas, carentes de valor, también entran los insultos, las injurias, las conversaciones mordaces, los comentarios con el fin de dañar la imagen de la persona, como en el caso de los fariseos que intentaron dañar la imagen de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y ojo, ¿cuántas veces a veces entre hermanos o entre líderes, entre pastores, muchas veces hacemos comentarios mordaces con la intención de dañar la imagen de una persona? Ahora escuche, cuando alguien, un líder, un pastor, está enseñando, verdaderamente está enseñando herejías, verdaderamente es una persona avariciosa, es una persona que hace mal uso de las ofrendas, que es inmoral, está metido en contubernios, en cosas sucias, indebidas. Cuando se hace un comentario con respecto a la calidad moral de esa persona y a su proceder, eso no se considera un comentario
con la intención de dañarla, o sea, un comentario mordaz ni con la intención de dañar a la persona, sino de sacar a la luz lo que tiene esa persona. Pero cuando alguien, ¿verdad? Un pastor, por ejemplo, es un buen hombre de Dios, es un hombre recto, es un hombre honesto, un hombre santo, y otra persona, otro pastor o otro cristiano lo injuria, ¿verdad? Dice alguna calumnia en su contra, entonces ahí sí se le considera como una palabra ociosa, inútil, con una palabra blasfema, ¿verdad? Que trata de lastimar y dañar la imagen de la persona, tal como pasó con el Señor y como pasó con el Espíritu Santo, que fue lo que hicieron los fariseos precisamente. También dentro de las palabras corrompidas en esta categoría entran las palabras hirientes. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: algunas personas hacen comentarios hirientes, dice, pero las palabras del sabio traen alivio. Fíjese que en esta porción, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo lo dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y verdaderamente las palabras hirientes son como golpes de espada, ¿verdad? Como aquí en México hay algo con lo cual se corta la caña que se le conoce como machetes. Es como una espada, ¿verdad? Una pieza que se usa para un cuchillo largo, ¿verdad? Bueno, no es un cuchillo, es como una espada, así se le conoce como machetes, para cortar la caña o para cortar maleza. Y verdaderamente lo que Dios dice en su palabra, cuando alguien pronuncia palabras hirientes en contra de alguien, son como golpes de espada que lastiman el alma, lastiman la mente, lastiman el corazón de aquellas personas a las cuales son dirigidas, ¿verdad? Y esos golpes de espada, las palabras que son ásperas, las palabras hirientes, hace alusión a que hay gente cuyas palabras que salen de su boca son lesivas, son dañosas, son hirientes, son ofensivas, con la intención de causar dolor y angustia en el alma y el corazón de las personas a quienes les son dirigidas. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces nosotros podremos quizás hablar con mucha propiedad, ¿verdad? Ser muy propios y elocuentes para hablar, pero muchas veces decimos muchas palabras a la gente que nos rodea, en especial a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los padres, madres, ¿verdad? Hermanos, esposos, esposo, con esa intención de lastimarlos, ¿verdad? Les decimos, es que eres un tonto. Ya antes le decías una palabrota, ¿verdad? Un insulto, pero ahora le dices, es que eres un tonto, es que eres un ingenuo, ¿verdad? Es que eres esto, es que eres el otro. Y no nos damos cuenta que esas palabras les ha sido aplicada una actitud de ira, de enojo, de menosprecio, con la intención de lastimar, ¿verdad? De dañar la mente, el corazón de las personas. Y mira, cuando estas palabras son dirigidas a alguien, ¿verdad? Palabras hirientes, con la intención de herir y lastimar, esto habla de la gran perversidad que hay en el corazón de las personas. Porque, como lo dice Dios en su palabra, ¿verdad? Los sabios es una palabra, habla de una persona no solamente sabia, sino una palabra buena, una persona, perdón, buena, de un corazón noble, humilde, ¿verdad? Lleno de la bondad y el amor de Dios. Dice que las palabras del sabio traen alivios, traen medicina, ¿verdad? Traen aliento a la vida de las personas. Sin embargo, las palabras del necio, ¿verdad? De aquella persona que está llena de maldad, dice que sus comentarios son hirientes, sus palabras son como golpes de espada. Y cuando la persona de su boca, ¿verdad? Obviamente no solamente vienen de su boca, sino que salen de lo profundo de su corazón, sus palabras son hirientes, eso denota la gran perversidad que hay en el corazón de las personas, sea creyente, no sea creyente, ¿verdad? Si una persona tiene la costumbre de hablar palabras hirientes u ofensivas, eso denota que hay una gran perversidad en su alma, en su corazón y en su espíritu, y que verdaderamente el pecado lo tiene todavía corrompido, que no tiene la vida eterna y muy probablemente no ni siquiera ha nacido de nuevo. Porque como dijo el Señor, ¿verdad? Que al árbol se le conoce por sus frutos, y de esos frutos también tiene que ver con las palabras que salen por nuestra boca. Ahora bien,
Por tanto, este tipo de palabras, o sea, las palabras hirientes o comentarios ofensivos e hirientes, también entran dentro de la categoría de palabras corrompidas, porque la intención de estas palabras, palabras hirientes que son palabras corrompidas, es lastimar, es dañar. A veces, escucha, a veces la gente piensa que a través de palabras hirientes van a impulsar o animar a la gente a que sea mejor, a que sea productivo y sea eficiente. Como aquel padre o aquella madre, ¿verdad?, que usa palabras ofensivas e hirientes con la intención de que sus hijos no sean tontos en la vida, no sean ineficientes, no sean mediocres en la escuela o en la sociedad, ¿verdad?, o en algún otro lugar, y piensan que a través de propinarle, ¿verdad?, de recitarle algunas palabras hirientes y ofensivas, ¿verdad?, no seas tonto, no seas esto, no seas aquí, no seas allá, ¿verdad?, piensan que a través de eso los van a motivar, los van a hacer que se pongan, como decimos en México, que se pongan las pilas, ¿verdad? Y échale ganas y no seas esto, no seas el otro, palabras hirientes, ofensivas, ¿verdad? Esperando con la intención de que a través de eso los hijos, ¿verdad? Se pongan vivillos, se pongan abusadillos, como decimos acá en México. Pero la verdad es que las palabras hirientes, las palabras ofensivas, solamente tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lastimar, hacer y sentir mal a la gente, va a hacer sentir mal a la gente. Porque por muy bonito que te digan una palabra hiriente, ¿verdad?, con muy buena intención para que te animes, ¿verdad?, para que te pongas las pilas, como se dice acá en México o en Colombia, ¿verdad?, pilas, mijo, pilas, pues verdaderamente te van a hacer sentir mal, te van a hacer sentir incómodo. Porque aunque a veces hace uno cierta concha, ¿verdad?, la famosa concha cristiana, ¿verdad?, que no te, ya nada te hace y todo se te resbala, pues verdaderamente una palabra hiriente, una palabra ofensiva, pues no es nada agradable y no te va a hacer sentir bien, sino que al contrario te va a hacer sentir mal. También hay otra de las cosas que el Señor habla en su palabra, que Dios Padre nos habla, el Espíritu Santo nos habla en su palabra, con respecto a las palabras corrompidas, son las conversaciones obscenas. Eso es algo que a veces es muy común en el mundo. Bueno, en el mundo no es a veces, en el mundo es constante las conversaciones obscenas, y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre los creyentes, a veces se dan algunas conversaciones obscenas. Yo he escuchado pastores que han dicho obscenidades en medio de sus predicaciones, principalmente en aquellas cursos, aquellos discipulados para matrimonios, cursos para matrimonios, conferencias para matrimonios, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla acerca de la sexualidad del matrimonio. Yo he escuchado pastores y pastores de renombre que han dicho vulgaridades y obscenidades en sus predicaciones en la iglesia, ¿verdad?, en los seminarios, en los cursos para matrimonios, por ejemplo, ¿verdad?, en las predicaciones y enseñanzas para jóvenes en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? Porque Dios, escuche, Dios es un Dios santo, es un Dios de santidad, de pureza, y el Señor, ¿verdad?, no tolera, verdaderamente no tolera ninguna clase de corrupción. Aunque es bueno, compasivo y misericordioso, la palabra de Dios nos enseña que Dios es santo, es puro, Dios es santidad y pureza. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, versículo 4, dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Mire, aquí en México hay algo que se le conoce como albures, los famosos albures. Son frases, son palabras o frases que son dichas con una intención, con una connotación obscena, con una connotación inmoral, ¿verdad?, perversa, inmoral. ¿Qué se le dice a las personas para alburearlos? Así, si usted busque, si usted no es de México, usted busque en Google, ¿verdad?, qué significa en México un albur, y se va usted a dar cuenta que son palabras corrompidas, palabras obscenas, obscenidades, palabras que su significado primario, real, ¿verdad?, del diccionario, la Real Academia Española,
Su significado no tiene ninguna connotación vulgar u ofensiva, pero que la gente muchas veces usa ciertas palabras para darle un doble sentido. Precisamente se le dice palabras de doble sentido o de doble moral, ¿verdad? Pero más allá de eso, Dios dice en su palabra que los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros ya no son para nosotros. No sé usted, ¿verdad? Pero yo antes de ser cristiano, cuando estaba en el mundo, pues era una persona que era muy vulgar en mi forma de hablar. Y una de las cosas que me encantaba en aquel entonces, y de lo cual hoy me arrepiento verdaderamente, estoy pues convencido de que es algo que estaba mal y que sigue estando mal, son precisamente los cuentos groseros o los chistes groseros que se dan en el mundo. Aquí en México hay, por ejemplo, un personaje, no sé, en sus países, hay un personaje que se le conoce como Pepito, Pepito el de los chistes, y siempre Pepito en los chistes mexicanos de la cultura popular mexicana, ¿verdad? Cultura coloquial del mexicano, Pepito siempre es un personaje, es un niño, ¿verdad? Es un niñito que siempre dice leperadas, dice vulgaridades en los chistes que se cuentan de Pepito, ¿verdad? Y bueno, en la actualidad en muchas plataformas de comediantes del mundo, bueno, pues los chistes groseros, los chistes y cuentos obscenos son el pan nuestro de cada día. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros los creyentes estamos ahí escuchando vulgaridades, estamos repitiendo vulgaridades, chistes obscenos, y perdón por ser reiterativo en esto, pero también yo he escuchado a muchos hermanos que se suben al púlpito, sea pastores, sea líderes o miembros comunes y corrientes, ¿verdad? Que a la hora de compartir, de predicar, han dicho, han comentado, han compartido chistes groseros o cuentos obscenos, según para amenizar o animar, ¿verdad? A la gente que se despierta, ¿verdad? Amenizar la predicación, la conversación, la enseñanza. O bien, ¿verdad? A veces entre así fíjese que cuando yo empecé a caminar con Dios, a caminar con el Señor, hubo algo que alguien dijo, y basado en las escrituras, precisamente en escrituras como esta, dijo que nosotros no debemos de deleitarnos ni gozarnos de los chistes obscenos, de las conversaciones obscenas, porque no solamente está mal que nosotros repitamos los chistes obscenos, conversaciones obscenas, ¿verdad? Cuentos obscenos, sino que también nos deleitemos en ellas, porque eso quiere decir que nosotros estamos consensuando, o sea, es algo consensuado, ¿verdad? Es consensual, estamos asintiendo que eso está bien, ¿verdad? En vez de reprobarlo, en vez de si alguien cuenta un chiste obsceno, pues nosotros quedarnos con una actitud de, bueno, pues es lo que tú dices, ¿verdad? Pero a mí verdaderamente eso no me agrada, porque al reírnos de un chiste obsceno, quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con la obscenidad, con la vulgaridad, lo cual es pecado. Pues por lo tanto, yo le animo, amado amigo y hermano, que si usted escucha un cuento obsceno a partir de este momento, si usted se reía de esos chistes groseros o cuentos obscenos, se reía de ello, pues ya no se ría porque entonces usted está tolerando, ¿verdad? No solamente está tolerando, sino está asintiendo, está consintiendo, ¿verdad? La vulgaridad al reírse, ¿verdad? Como dando a entender de que eso no está mal, y eso verdaderamente está mal, o sea, está mal los chistes obscenos, los cuentos obscenos, y más sobre todo cuando nos reímos de ellos, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, estimados amigos y hermanos, quisiera yo comentar, ¿verdad? Ya para ir para el final, que debemos de tener muchísimo cuidado con el tipo de palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por lo que decía yo al principio, porque verdaderamente, como dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca, y el árbol se le conoce por sus frutos. Los frutos de una persona no solamente son aquellas acciones que lleva a cabo, ¿verdad? Sean buenas o sean malas, sino también los frutos de una persona se conocen a través de las palabras. Si nosotros con el paso del tiempo no nos hemos purificado del pecado, pues obviamente a través de nuestra boca va a salir lo que hay en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Del corazón, de lo profundo del corazón salen los adulterios, salen los homicidios, salen las calumnias, salen las blasfemias, el hurto, el robo, porque todo inicia en el corazón, ¿verdad? Y si el corazón está lleno de inmundicia, está lleno de
perversidad, de pecado, pues ¿por dónde cree que va a salir de primera mano esa perversidad, esa pecaminosidad? Pues va a salir por la boca. Y a veces, con todo respeto lo digo, pero es la verdad y tengo que decirlo, muchas veces nosotros podemos ser muy religiosos, muy aleluyas, muy gloria a Dios, ¿verdad? Inclusive traer ahí alabanzas cristianas en nuestro vehículo, en nuestro coche, ¿verdad? Y a su vez, ¿verdad? Estar cantando y alabando y adorando al Señor. Y luego cuando llegamos a algún lugar, y sobre todo con aquella gente que no son cristianos, empezamos a hablar vulgaridades, empezamos a hablar, a contar chistes obscenos, ¿verdad? Palabras corrompidas. Y por un lado eso denota lo malo que hay todavía en nuestros corazones, el pecado que hay en nuestros corazones, pero por el otro lado también eso es un pésimo testimonio, un pésimo ejemplo, un insulto para el nombre de Jesús, para el Evangelio y para el nombre de Jesucristo, porque la gente que nos escucha, la gente que no es cristiana, no va a blasfemar tanto de nosotros, sino va a blasfemar del Señor Jesucristo. Va a decir, para eso me convierto a Cristo, para eso voy a ser cristiano, para ser lépero y majadero igual que él, eso sí, aleluya, religioso, fariseo, hipócrita, no. Mejor no me quedo aquí en mi religión, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas veces por nuestras palabras nosotros hacemos que la gente tropiece. A veces nuestras malas palabras se vuelven tropezadero para la gente del mundo, ¿sí? Y esto es algo de lo cual debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que hablamos con la gente que nos rodea? Fíjese que, mire, en mi trabajo yo tengo que tratar con muchas personas, mucha gente en el día. Nosotros nos dedicamos al comercio. Nosotros vendemos pollo destazado, ¿verdad? Yo salgo en mi moto, salgo en mi vehículo a vender todos los días. Y yo todos los días tengo mucho cuidado qué es lo que hablo con la gente. De hecho, a mí mucha gente me conoce porque soy una persona que primero que nada se pone ciertos límites, ¿verdad? Límites en la maldad, pero sobre todo en mi forma de hablar, en mis conversaciones. A mí nunca jamás alguien de mis clientes, de mis conocidos o de mis amigos me va a escuchar diciendo alguna obscenidad, alguna vulgaridad, alguna palabra disfrazada, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Que ahora dicen palabras semejantes a las vulgaridades y son palabras no solamente corrompidas, sino son palabras disfrazadas con la intención de asimilar aquella vulgaridad. Hoy en día, y es una tristeza verdaderamente que muchos jovencitos, líderes inclusive, ¿verdad? Los nuevos líderes, las nuevas generaciones de líderes, de ministros de culto están usando muchas palabras disfrazadas, corrompidas, disfrazadas para asimilarse, ¿verdad? Con las obscenidades, con las vulgaridades. Y esto, mire, en un culto de jóvenes, usted algún día métase a un culto de jóvenes y a veces hay muchos líderes de jóvenes, líderes de adolescentes, ¿verdad? Que para entrar a tono, ponerse a tono con los jóvenes, con los adolescentes, dicen precisamente estas palabras corrompidas, palabras disfrazadas que se asimilan mucho a las vulgaridades que se dicen en el mundo, ¿verdad? Y con eso, a través de eso, verdaderamente, supuestamente ellos se ponen a tono con los adolescentes para que los entiendan y se sientan en ambiente. Eso está mal. Porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Dios, debemos demostrar la santidad y la pureza del Señor. O sea, la gente debe de ver en nosotros la pureza y la santidad de Dios, no solamente en nuestras obras, sino también en nuestras palabras. Entonces esto es algo muy, muy importante, amados hermanos, que tengamos muchísimo cuidado con el tipo de palabras que está saliendo de nuestra boca, porque no solamente sale de nuestra boca, sino que provienen de nuestro corazón. Por otro lado, también debemos de poner mucha atención a lo que sale de por nuestra boca, porque ese es el medidor, ¿verdad? Eso es el indicador, como se dice, de lo que hay verdaderamente todavía en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y si nosotros verdaderamente no nos hemos purificado del pecado, pues el pecado va a salir a través de las palabras, pero eso es un problema. Ese es un problema porque mucha gente, ¿verdad? Mucha gente piensa que quien viva practicando la maledicencia, ¿verdad?
pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero no va a haber consecuencias espirituales ni consecuencias eternas. Pero la palabra de Dios nos enseña que quien viva practicando la maledicencia no va a poder entrar en el cielo. ¿Y dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y aquí entran precisamente los insultos, o sea, las blasfemias. Las palabras corrompidas, cualquier persona que habla palabras corrompidas, sea insultos, palabras hirientes, palabras ociosas, ¿verdad? Palabras obscenas, etcétera, etcétera. Dice Dios en su palabra que no heredarán el reino de Dios, o sea, no entrarán en el cielo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y de lo que abunda del corazón va a determinar si el Señor Jesucristo nos va a meter al cielo, nos va a apartar a la derecha de Él o nos va a apartar a la izquierda de Él. Los actos, tanto las palabras como los actos van a ser determinantes para que el Señor Jesucristo nos meta al cielo. De hecho, en el momento que nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo Jesús, en su obra, nos entregamos a Él, lo aceptamos como Señor y Salvador, lo confesamos con nuestros labios, nos bautizamos. En ese momento, ¿verdad? Ya tenemos la salvación. Pero dependiendo de la forma en que vivamos en este mundo y lo que haya en nuestro corazón va a determinar si esa salvación se perpetúa por la eternidad o va a quedar frustrada. ¿Sí? Frustrada, se va a frustrar en este mundo y por lo tanto no vamos a poder entrar al cielo. Debemos de tener mucho cuidado. El versículo 10 de 1 Corintios 6 dice, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan, o sea, dicen blasfemias, se estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Esto es algo de lo cual debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, muchísimo cuidado, porque verdaderamente a veces pensamos que las palabras corrompidas que nosotros a veces decimos, pues no va a tener ningún problema, no vamos a tener ningún problema espiritual por ello, pero Dios en su palabra nos enseña que verdaderamente sí va a haber problemas, hermanos, sí va a haber problemas espiritualmente, ¿verdad? Va a haber problemas, va a haber, porque el Señor Jesucristo dijo de toda palabra ociosa, de toda palabra corrompida, de toda palabra ociosa que digan el día del juicio final, les serán, les será pedido cuentas de eso, ¿verdad? Va a rendir cuentas. Mire, la Reina Valera Gómez, 2004, la versión Reina Valera Gómez, dice lo siguiente en 1 Corintios versículo 6, capítulo 6, versículo 10, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Qué es un maldiciente? ¿Qué es la maledicencia? Precisamente las palabras corrompidas, los insultos, las blasfemias, las injurias, las mentiras, etcétera, etcétera. Las obscenidades, eso es maledicencia, dice. Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces no debemos de justificarnos y decir, bueno, es que yo ya lo digo, esas leperadototas, esas vulgaridades tan tremendotas que decía yo antes. De vez en cuando se me sale ahí una palabrilla, ¿verdad? Una leperadita chiquita. Bueno, aquí no dice, ¿verdad? Aquí no dice que si dices palabras leperadas chiquitas, ¿verdad? Groserías chiquitas, ahí no pasa nada, ¿verdad? No, Dios dice, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las palabras que están saliendo de nuestra boca, con las palabras que estamos permitiendo, ¿verdad? Que estén en nuestra mente, en nuestro corazón, porque y mire, usted puede ser muy santo, muy puro, pero si usted empieza a permitir en su vida, a permitirse un lenguaje obsceno, vulgar, esto lo va a contaminar, amado hermano. Verdaderamente empezar con un cristiano, un hijo de Dios ha nacido nuevo y es salvo y es purificado. Si esta persona empieza a permitir un lenguaje obsceno y vulgar en su vida, en su alma y en su corazón, esto lo va a corromper.
esto lo va a pervertir de nuevo, y si no se aparta de esto a tiempo, entonces esto puede hacer que un día sea desechado por el Padre, tal como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, ¿verdad? Que el que da fruto, el Padre lo poda para que dé aún más, pero los que no dan frutos dice que el Padre mismo los corta de la vida, o sea, los separa de Cristo Jesús. Y debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado en la forma que hablamos, ¿verdad? Y a veces no solamente la decisión leperada, sino la actitud y la intención que le aplicamos, que le implicamos a las palabras. Porque si le implicamos ira, ¿verdad? Le aplicamos la intención de calumniar a la gente, ¿verdad? De maldecir, de odio, de resentimiento a nuestras palabras, pues eso definitivamente denota que la vida eterna no está en nosotros. Y lo más tremendo es que dice Dios, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Usted quiere tener la seguridad de que su salvación se va a perpetuar y va a poder entrar al cielo, ¿verdad? Ya la salvación a lo mejor la tiene, pero si usted no tiene cuidado, su salvación usted mismo la puede perder. Aunque el calvinismo, aunque los calvinistas digan que salvo, siempre salvo, ¿verdad? Dios dice otra cosa. Porque una persona, un calvinista, por ejemplo, que es una persona que hace comentarios hirientes, ¿verdad? Que dice palabras ofensivas, que son como golpes de espada, ¿verdad? Que dice vulgaridades, no grandotas, pero chiquitas, ¿verdad? Pues Dios dice que es un maldiciente, y dice que entre toda esta gente ni los maldicientes van a entrar en el reino de Dios. Aunque Calvino le haya dicho, les hayan enseñado en el calvinismo que salvo, siempre salvo, y que hagas lo que hagas, no va a pasar nada porque ya fuiste sellado por Dios, y que si la salvación no se recibe por obras, tampoco se pierde por obras. Pues mire, Dios dice otra cosa verdaderamente. Dios dice que la gente que practica todas estas cosas diciéndose cristiano, ¿verdad? Porque aquí se está refiriendo no tanto a los inmorales, ¿verdad? A los que se entregan al pecado sexual, o a los idólatras, a los adúlteros, a los homosexuales, a los ladrones, a los avaros, a los borrachos, a los que insultan o estafan a la gente, o sea, a los maldicientes. No se está refiriendo tanto a la gente del mundo, sino aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la gente que se dice cristiana y que vive de esta manera. Por lo tanto, amados hermanos, tengamos cuidado, no solamente de nuestras obras, nuestra forma de vivir, sino también mucho cuidado de nuestra forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amados amigos y hermanos, en este día, bueno, con esto quiero dar por terminado, y espero de todo mi corazón que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente, muy excelente y bendecida noche, y que el resto de esta semana el Señor les siga bendiciendo, les siga ayudando, les siga fortaleciendo, les siga prosperando en todas las obras de sus manos, ¿verdad? Y deseo de todo mi corazón que en esta noche aquella palabra del Señor que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Deseo de todo mi corazón que el Señor cumpla esta palabra, esta bendición, esta promesa en sus vidas, que en esta noche descansemos en la paz del Señor, en la paz de Dios. Y si el Señor lo permite, nos vemos este próximo fin de semana para la enseñanza acostumbrada. Que Dios me los bendiga mucho. Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez. Soy su servidor, y nos vemos para la próxima. Bendiciones y excelente noche.